Piali, Neno toca Lilical Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 13ª casilla de la 15ª trecena, el Tonali Matlacli Wan Jay Cuautli, 13 Águila. Aquí ya cantan las aves, ya está el señor Tlahuizcalpantecutli, ya nos anunció a este sol maravilloso y bueno, estos seres nos despiertan, nos invitan a ese renacimiento pleno con alegría, con gozo por la vida. Cuautli, el águila que se presenta hoy, miren, aquí tengo uno muy bonito, aquí, Cuautli, nos recuerda que nosotros estamos invitados a emprender un vuelo, abrir nuestras alas, alcanzar y fundirnos con el sol, porque él es un símbolo solar. Y Cuautli también representa al guerrero diurno, ese que tiene una mirada eh, pues muy precisa, muy clara, ve todo, ve a grandes distancias y donde pone el ojo, pone la garra. Eh, Me gusta ver las águilas cuando cazan, cuando atrapan los peces, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto de los peces? Porque hoy la señora de la noche es Chalchutlicue, la de la falda preciosa, la de la falda de Chalchihuites, ese mar maravilloso, primordial, que también es el agua que recorre la tierra, como serpiente se mueve y se desplaza, esos ríos maravillosos que van siempre bajando desde la montaña buscando el encuentro con el mar. Ese mar que refleja hoy las estrellas maravillosas del regazo de la otra diosa que se presenta en el numeral 13, que es Citlalinicue. Así que estamos en la oportunidad de mirarnos en ese espejo del mar, encontrar bajo nuestras alas esos chalchihuites, esas luces maravillosas que nos van dando las experiencias de la vida. Nosotros vamos aprendiendo conforme vamos caminando. Así que cada año que transita, pues es un año más de sabiduría, si sabemos aprovechar cada momento, cada experiencia. Hoy, en el numeral 13, aparte de la señora Citlalinicue, tenemos a otra ave maravillosa de verde plumaje, la guacamaya verde, el tosnene. Aquí tengo yo una, miren. Ellas en bandadas surcan los cielos. Les voy a tocar un poquito. Esta guacamaya verde hoy viene siguiendo el vuelo de este guerrero diurno, de esta águila maravillosa. Y es un despliegue de colores el que vamos a ver. Porque en la imagen mántica que tenemos para este tonali está una guacamaya roja. Y esta guacamaya roja está abriendo un cofre, está liberando la belleza, la riqueza, esos chalchuhuites que nos hemos de poner nosotros hoy para brindar el tona tal como lo hace el sol, siendo estas águilas que desplieguen sus alas con toda la fuerza de su corazón. Y tenemos también algo muy interesante aquí pues que comentar, que es el cierre y el inicio. Cuando nosotros cerramos un periodo, un tiempo, tenemos que liberarnos de todo aquello que ya trascendió en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento. En esta imagen vemos un hombre que está atado a una gran planta, ya hizo su ritualidad, por eso trae las sienes pintadas de rojo. Pareciera que está en una posición incómoda, pero creo que también a veces es necesario a tomar ese tipo de posturas para poder entender qué es lo que tenemos que soltar. El hombre está expulsando algo. Cuando nosotros vivimos vamos brindando el tono. Vamos también acercándonos a la gran sabiduría porque en ese ir y venir, en ese dormir, despertar, estamos en contacto con la vida y con la muerte. Así que hoy nos toca dejar atrás, liberarnos de esa carga que a lo mejor
hemos sostenido mucho tiempo y que ya cumplió su función en nosotros, para que nuestras alas y nuestro cuerpo sea ligero y podamos alcanzar la grandeza del sol, de ser esos seres que van tonando, que van dejando esos chalchuhuites en el camino para que otros tengan la oportunidad de aprender de nuestra propia existencia, de nuestro caminar, de nuestro andar por este mundo maravilloso. En el albor de los 13 cielos, donde el tiempo se desliza como un río, las alas del águila se despliegan majestuosas cortando el aire. Así son un eco de lo divino, un canto de luz y sombra. Cuautli trae como regente a Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo humeante. Tlatlauquitezcatlipoca es el hijo mayor de la gran pareja creadora. Hay un mito muy bonito en donde dicen que él fue el que creó el fuego para regalárselo a sus padres. Ese fuego que para nosotros representa el fuego interno. Cuando hablamos del corazón y sabemos que desborda el tona, bueno, pues es esa bomba maravillosa que impulsa esa energía a cada rincón de nuestro cuerpo. Ese tona lleva ese calor del fuego que hiciera Tlatlauquitezcatlipoca, que también es el gran guerrero arquetípico, porque él es, en una advocación de él, es Mixcoatl, la serpiente de nubes, el padre de las estrellas junto con Coatlicue en uno de los mitos. Y también es el maíz maduro que nos alimenta. Entonces es Xipetotec. Así que, bueno, pues gocemos de esta coordenada que trae mucho tona. Matlacli Wan Yei Cuautli, si nosotros nos asumimos en este tonali, somos también nosotros hijos del fuego, hijos de la obsidiana, porque la señora Itzpapalot nos tuvo bajo sus alas. Nos toca entrar en ese cali oscuro, en ese Tlilancalmecac, a encontrar nuestra fuerza. Si tenemos las alas un poco quebradas, o a lo mejor hemos perdido algunas plumas en el camino, bueno, vamos a reestructurarlas para emprender este vuelo, porque claro que la vida tiene muchas vueltas y muchos giros, pero en esas vueltas y en esos giros nosotros podemos ser los mismos danzantes en este eterno renacimiento, donde hoy la guacamaya verde se une al guerrero águila y entonces juntos en ese vuelo van formando, van tejiendo con sus hilos de colores un lienzo maravilloso. Imagínense un arco iris, rojo, verde, blanco, negro. Matlacli Wan Yei Cuautli es el espejo humeante donde este reflejo rojo nos recuerda que somos seres donados. Vamos a elevarnos más allá de la mediocridad. Vamos a alcanzar el punto más alto como las águilas. Vamos a remontar las tormentas si es que las hemos tenido o las tenemos. Vamos a ser cazadores de sueños en la inmensidad. En el abrazo de esta águila maravillosa, descubramos la fiereza de nuestro ser, la fuerza de nuestro espíritu. Estamos siempre en una lucha constante, pero seamos fertilidad como lo es la señora de las aguas preciosas, Chalchutlicue. Volemos en bandada, no vayamos solos, podemos ir juntos, hacer comunidad, así como las guacamayas. Hagamos que la vida sea un campo florido. Matlacli Wan Yei Cuautli en sus alas lleva historias, voces de nuestros ancestros que nos susurran, que nos hacen un legado de sabiduría, para que nosotros alcancemos nuestra verdadera esencia, nuestra identidad. Las águilas surcan los cielos. Hoy nos toca a nosotros surcar nuestro propio cielo, alcanzar lo divino en este abrazo a la existencia, en este pulsar de Matlacli Wan Yei Cuautli. Seamos vibración tonálica que convoque a otros a vivir esta hermosa filosofía de vida.
Oigan las aves qué precioso cantan. Así nosotros podemos unirnos en su canto, ser una vida tonada, dada con alegría. Yo me encuentro un poco triste y a la vez contenta, porque tengo una amiga que está en este momento, su conciencia ya no está en este plano, su cuerpo aún, porque su corazón todavía late. Y yo sé que ella me enseñó mucho. Y es el águila. Hoy es el águila. Ayer entró en las fauces del jaguar. Pero hoy va a levantar el vuelo como las águilas y se va a fundir con el sol. Y de alguna manera yo con ella, porque la humanidad está conectada y la existencia no se pierde. Somos información que trasciende, que se queda a tejer más destinos en este mundo maravilloso. El conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Huanyey Cuautli, la conexión con lo divino, con el cielo estrellado en esa falda de la hermosa Citlalinicue, inspiración espiritual, madre fulgurante. Yo soy el guerrero de majestuosas alas, bajo la influencia de la gran Itzpapalot, la guerrera que renace de las cenizas, con su fuego de pedernales que hoy yo, siendo Cuautli, el águila, llevo también en mis alas. Voy a rasgar la oscuridad, voy a desarrollar la mirada profunda, la creatividad sin límites, y en un vuelo de guacamayas verdes y verdes, rojas. No hay guacamayas amarillas, pero hay aves amarillas que luego vienen aquí a pararse junto a mi ventana. Bueno, pues hoy en ese vuelo de todas las aves, yo voy a ser el guerrero águila al encuentro con este sol maravilloso en este mundo, en esta vida que hay que disfrutar. Bueno, pues siempre es un placer compartir. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por dejarme entrar en sus espacios, en su pensamiento, en su corazón, en su casa. Y bueno, pues recuerden que si les ha gustado esta lectura, bueno, pues denme un like. Suscríbanse a mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También me puedes encontrar en TikTok, porque Lili Caltonac no te abandona. Siempre necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos escuche, que nos inspire. Y bueno, pues ustedes saben que yo también soy profesora y dicen que los profesores debemos inspirar, entusiasmar. Así que en esta labor, en este personaje, en este ser Lili Caltonac, gracias por estar aquí. Timota.